La nave de carga rastreador de polvo no era más que una cáscara de metal oxidado y cables expuestos, mantenida en pie por la terquedad de su dueño y un par de soldaduras mal hechas. Cuando el motor de salto se detuvo, el silencio que siguió fue casi ensordecedor, roto solo por el siseo del soporte vital. Mateo Valeriano se limpió el sudor de la frente con una mano enguantada de grasa. A sus 34 años, Mateo tenía la piel curtida por el sol de las colonias y los ojos de alguien que ha pasado demasiado tiempo mirando el vacío. Frente a él, la estación encrucijada se alzaba como una catedral de acero y luz. Era una estructura colosal, una rueda de varios niveles que giraba con una elegancia que desafiaba su tamaño. Mateo había crecido escuchando historias sobre este lugar, el nexo de la galaxia, donde el oro fluía como el agua y donde un hombre astuto podía comprar su libertad. ¿Lo ves, Sombra?, susurró Mateo. A su lado, un lobo de pelaje grisáceo y ojos como ascuas de ámbar emitió un resoplido. Sombra no era un perro, era un depredador de pura raza, un descendiente de los antiguos lobos terrestres recuperados en los proyectos de renaturalización. No llevaba collar, ni lo necesitaba. Entre el hombre y el animal existía un vínculo forjado en las noches gélidas de las lunas mineras, donde el calor del otro era la única defensa contra la muerte. El proceso de atraque fue un ejercicio de paciencia. Los controladores de la estación, seres que nunca habían oído hablar de la Tierra, se mostraron hostiles ante la llegada de una nave que parecía basura espacial. Sin embargo, Mateo presentó sus credenciales de comerciante independiente y, tras una espera eterna, el muelle 14 abrió sus puertas. Caminar por la estación encrucijada era como entrar en un sueño febril. El aire era denso, saturado con el olor de aceites extraños, vegetación alienígena y el sudor de 1000 razas. Mateo ajustó su mochila, sintiendo el peso de su revólver de riel oculto bajo la chaqueta. Sabía que las armas estaban prohibidas en las zonas comunes, pero no era tonto. Sombra caminaba a su lado, con las orejas bajas y los sentidos en alerta máxima. El lobo era una anomalía. La mayoría de las especies espaciales habían abandonado el uso de animales domésticos hace milenios, viéndolos como herramientas biológicas primitivas. Al ver a un depredador de 4 patas caminando libremente, los transeúntes se apartaban. «Míralos, Sombra», murmuró Mateo. «Creen que somos un error de la evolución». Se detuvieron ante el puesto de aduanas, custodiado por un grupo de asterisco cragos, seres reptilianos de 3 metros de altura con escamas que brillaban como obsidiana. El jefe de seguridad, un tipo llamado asterisco Borg, miró a Mateo con un desprecio que no necesitaba traducción. ¿Nombre?, escupió la máquina traductora en el pecho de Borg. Mateo Valeriano. Humano. Vengo a vender minerales del cinturón de Orión. Borg bajó la vista hacia el lobo. Su lengua bífida probó el aire. ¿Qué es esa cosa? ¿Tu mascota? ¿Tu cena? Es mi socio, respondió Mateo con voz gélida. Y tiene mejor temperamento que yo. No le gusta que lo miren de cerca. Borg soltó una carcajada que sonó como cristales rotos. Un espécimen pequeño de un mundo pequeño. Tienes 48 horas para vender tu carga y marcharte. No queremos que tú, socio, ensucie nuestras cubiertas. Mateo no respondió. Sabía que la violencia en ese momento solo le traería una celda fría. Siguió adelante, guiado por asterisco Pip, una pequeña criatura de 4 brazos y piel azulada que se ganaba la vida guiando a los recién llegados. Pip estaba aterrorizada y fascinada por Sombra a partes iguales. Señor humano, decía Pip mientras saltaba para esquivar a los cargadores mecánicos, nadie ha visto nunca un animal así. Dicen que en su mundo todo intenta matarte. ¿Es cierto? No todo, Pip, respondió Mateo. Algunas cosas simplemente esperan a que te canses. Llegaron al distrito de los mercaderes de gemas. Allí, el aire era más limpio y el brillo de los níans era reemplazado por la luz natural filtrada por inmensos paneles solares.
Se detuvieron ante la tienda de Asterisco Sará, una alienígena de la raza de los etéreos, cuya piel parecía hecha de nebulosas cambiantes. Sará no era como los Kragos. Ella valoraba la rareza. Cuando Mateo abrió su maletín y mostró los núcleos de energía de paladio puro y los fragmentos de cristal de cuarzo negro, los ojos de la comerciante se iluminaron. Hacía décadas que no veía un trabajo de refinamiento tan manual y preciso, dijo Sará, su voz resonando en la mente de Mateo mediante telepatía. Los robots suelen dañar la estructura interna del cristal. ¿Quién hizo esto? Yo, dijo Mateo. En la Tierra aprendemos a trabajar con las manos cuando las máquinas fallan. Y en el espacio, las máquinas siempre fallan. Te daré 10.000 créditos de la Unión por el lote. Y otros 5.000 si me permites escanear a tu compañero. Mi especie estudia los vínculos biológicos. Nunca he visto algo tan simbiótico. Mateo miró a Sombra. El lobo asintió levemente, una señal que solo Mateo entendía. Acepto los créditos. Pero el escaneo será desde lejos. Sombra no es un objeto de estudio. Mientras Sará preparaba la transferencia, un grupo de individuos entró en la tienda. Eran mercenarios de la banda de los Huesos de Plata, liderados por un humano renegado llamado Asterisco Kael. Kael era alto, con cicatrices de implantes ilegales en el rostro y una mirada que destilaba veneno. Vaya, vaya, dijo Kael, ignorando a la alienígena. Un compatriota. Me dijeron que un chatarrero de la Tierra había llegado con joyas de Orión. Pensé que era un mito. No busco amigos, Kael, dijo Mateo, poniéndose en guardia. Solo estoy de paso. El problema es que en esta estación, todo el que gana créditos tiene que pagar una tasa de fraternidad. Y como somos los únicos de nuestra especie aquí, pensé que podrías darme la mitad de lo que te acaba de dar la etérea. Sombra se adelantó, un gruñido profundo vibrando en su pecho. Los mercenarios retrocedieron un paso, sorprendidos por la ferocidad silenciosa del animal. No habrá créditos para ti, dijo Mateo. Y si intentas algo, descubrirás por qué los lobos cazan en manada. Kael sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. Esto no ha terminado, Valeriano. Disfruta de tus créditos mientras tengas dedos para contarlos. Esa noche, la estación encrucijada tembló hasta sus cimientos. Mateo y Sombra estaban en una pensión barata del sector industrial cuando las luces se volvieron rojas y las sirenas comenzaron a aullar. No era un fallo técnico. Era un asalto. Los piratas del sindicato Marea Negra habían desactivado las defensas externas. En cuestión de minutos, cápsulas de abordaje perforaron el casco en múltiples puntos. Mateo se puso las botas y cargó su rifle mientras Sombra se mantenía cerca, su pelaje erizado. Es hora, muchacho. A trabajar. Al salir al pasillo, se encontraron con el caos. Los civiles corrían en todas direcciones mientras los piratas, seres brutales armados con hachas de energía y escopetas de plasma, masacraban a cualquiera que se cruzara en su camino. Mateo vio a un grupo de piratas acorralando a Pip y a otros trabajadores de mantenimiento. Sombra, izquierda. Ordenó Mateo. El lobo fue una ráfaga de movimiento gris. Saltó sobre el primer pirata antes de que éste pudiera levantar su arma, derribándolo y desgarrando el punto débil de su armadura en el cuello. Mateo abrió fuego con su rifle de riel, enviando proyectiles de tungsteno que atravesaban los escudos de energía enemigos como si fueran de papel. ¡Corran! Hacia los muelles de escape. Gritó Mateo a los civiles. Pip lo miró con ojos llorosos. Ustedes son monstruos. Pelean como demonios. No, Pip, respondió Mateo mientras recargaba. Solo somos de la Tierra. A medida que avanzaban hacia el centro de mando, Mateo se dio cuenta de que el ataque estaba coordinado. Alguien desde dentro había dado los códigos. Y ese alguien era Kael. El puente de mando estaba sitiado.
Bork y sus guardias estaban atrapados tras una barricada de escombros, intercambiando fuego con una fuerza superior. Cuando Mateo y Sombra irrumpieron por el flanco, la distracción fue suficiente para que los guardias de la estación recuperaran terreno. «¡Tú!», gritó Bork, cubierto de sangre azul. «¿Qué haces aquí?». «Salvarles el pellejo, aparentemente», respondió Mateo, cubriéndose tras una consola. «El líder de los piratas está en el nivel superior», dijo Bork. «Si activan el comando de autodestrucción, la estación se convertirá en polvo estelar». Mateo miró hacia arriba. Kael estaba allí, frente a la terminal principal, con un detonador en la mano. «Sombra, arriba. Por los conductos. Yo lo distraigo». El lobo desapareció en las sombras con una agilidad sobrenatural. Mateo salió de su cobertura, disparando ráfagas cortas para mantener a raya a los mercenarios de Kael. «Kael», rugió Mateo. «Baja de ahí. Esto no es lo que somos». Kael se rió, su voz amplificada por los altavoces del puente. «¿Lo que somos? Somos basura, Mateo. La galaxia nos odia. Somos una especie de un mundo de muerte. Si no podemos poseer este lugar, nadie lo hará. Voy a borrar esta estación del mapa y culparé a los humanos. No te lo permitiré». Kael levantó su pistola láser, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una sombra gris cayó desde el techo. Sombra aterrizó sobre Kael con la fuerza de un meteorito. El detonador voló de su mano y se deslizó por el suelo metálico. Mateo corrió hacia la terminal. Kael luchaba contra el lobo, intentando clavarle un cuchillo, pero Sombra era demasiado rápido, esquivando y mordiendo con una precisión quirúrgica. Mateo alcanzó el detonador y lo desactivó justo cuando el contador llegaba a 3 segundos. Kael, herido y derrotado, miró a Mateo con puro odio. ¿Por qué? Podríamos haber sido reyes. Porque un humano de verdad sabe que la fuerza no sirve de nada si no tienes a quien proteger, dijo Mateo. Bork se acercó, mirando a Mateo y luego al lobo, que regresaba al lado de su dueño, lamiéndose una herida en la pata. «Humano. Valeriano. He visto a muchos guerreros en mi vida. He visto ejércitos de máquinas y colosos galácticos. Pero nunca he visto nada como ustedes dos. No es solo que pelean bien. Es que, se mueven como una sola alma». Tras el ataque, la estación encrucijada comenzó el largo proceso de reconstrucción. La noticia del humano y su lobo que salvaron el centro de mando se extendió como la pólvora por los sistemas conocidos. Días después, Mateo se encontraba en el muelle 14, terminando las reparaciones de su nave. Sarah y Pip estaban allí para despedirse. «La Unión Galáctica ha emitido un comunicado», dijo Sarah, su piel brillando en un suave tono dorado. «La Tierra ya no será clasificada como un mundo de muerte hostil. Ahora son considerados una especie de alianza primaria». «Eso suena a mucha burocracia», dijo Mateo con una sonrisa. «Pero supongo que ayudará con los precios de la chatarra». Pip se acercó a Sombra y, por primera vez, el lobo le permitió acariciar su pelaje. La pequeña alienígena soltó un grito de alegría. «Gracias, señor Sombra. Gracias por no comerme». Mateo subió a la rampa de la nave y miró hacia atrás. Bork estaba allí, de pie entre los guardias, y le hizo un saludo militar. «Valeriano», dijo el reptiliano. «Si alguna vez necesitas un lugar donde aterrizar, el muelle 14 siempre estará reservado para ti. Gratis». «Lo tendré en cuenta, Bork». La nave rastreador de polvo encendió sus motores. Mientras se alejaban de la estación, Mateo miró por el ventanal. Sombra se sentó a su lado, mirando el vacío estrellado. Habían llegado como parias, como sombras de un mundo olvidado, y se iban como leyendas. Mateo sabía que la galaxia seguía siendo un lugar peligroso. Habría más piratas, más mercenarios y más especies que no entenderían el vínculo entre un hombre y su lobo.
pero no le importaba. Mientras tuviera a Sombra a su lado y el recuerdo de su hogar en el corazón, no habría rincón del universo que no pudiera conquistar. Próxima parada, el cinturón de asteroides de Vega, dijo Mateo. Dicen que hay platino del bueno allí. ¿Qué te parece, muchacho? Sombra emitió un aullido bajo y melodioso que resonó en la cabina de la nave, un sonido que llevaba consigo la esencia de la Tierra, salvaje, indomable y eterna. La nave saltó al hiperespacio, desapareciendo en un destello de luz blanca, dejando atrás una galaxia que, por fin, había aprendido el verdadero significado de la palabra manada.